maraña humana que comprende todos los alrededores de la mansión palatina se congrega para presenciar la llegada del honorable señor presidente de la República, doctor Ramón Grau San Martín, quien acompañado de su guardia de honor se dirige a tomar posesión de la alta magistratura de la nación, conferida por la voluntad soberana del pueblo de Cuba. La presencia de las representaciones diplomáticas... En 1944, Ramón Grau San Martín derrota al candidato del gobierno, Carlos Saladrigas. El pueblo ha ido a las elecciones tras el período presidencial de Batista y ha visto en Grau una posibilidad de mejoría. En realidad es un espejismo. Lo que ve es la sombra revolucionaria de Guiteras. Grau llega al poder en 1944 con un vago programa nacionalista y un repertorio de frases demagógicas. En medio de la crisis y el caos proclama: la cubanidad es amor. El soldado tiene un arma que le entrega a la República y esa razón es bastante para que ese hombre que toma el arma que la República le entrega sea de absoluta confianza para todos los cubanos y para todos los intereses nacionales y al mismo tiempo también para la gloria magnífica de la patria y de la República. Internacionalmente, el imperialismo yanqui abre el período de la Guerra Fría e instrumenta una estrategia contrarrevolucionaria mundial contra el fantasma del comunismo. En Cuba, Grau se une a esa política, introduce gángsters en la dirección del movimiento obrero, asalta a los sindicatos, negocia la liquidación de la cláusula de garantía. Dicha negociación significaba para la clase obrera una rebaja de salarios equivalente al 8%. En respuesta, el Sexto Congreso Nacional de Trabajadores Azucareros, liderado por el gran dirigente comunista Jesús Menéndez, acuerda: para comenzar la zafra de 1947, hay que ponerle a los trabajadores el diferencial en la punta de la mocha. El gobierno de Grau se niega a negociar, acrecentando la represión. Jesús se multiplica, se agiganta, recorre el país en una fulminante y decisiva campaña proletaria. La oligarquía azucarera grita: la zafra, la república está en peligro. El gobierno de Grau tomó cuerpo otro de los síntomas del deterioro republicano: el gangsterismo. Antiguos participantes de los sucesos posteriores a la caída de Machado, mezclados con delincuentes profesionales, integran bandas que forman, de hecho, potencias políticas, presionan en los ministerios o simplemente son cómplices de los ministros, cometen atentados a destajo y celebran encuentros como el ocurrido en el reparto Orfila en 1947. El gobierno de Grau emplea diversas tácticas con estos grupos gangsteriles. Los utiliza como pretexto o instrumento para la represión del movimiento popular, o incorpora a uno de sus jefes a las fuerzas gubernamentales. Manzanillo, el 22 de enero de 1948, un capitán del ejército dispara sobre Jesús. Jesús era representante a la Cámara, pero la inmunidad parlamentaria no logra detener los proyectiles del capitán Casillas. Desde los cañaverales, los hombres que lo vieron crecer entre ellos, hacerse su líder, defender sus intereses en el sindicato, en el Congreso y ante los representantes mismos del imperialismo yanqui, lo saludaron con las mochas encallecidas y lloraron su muerte. En la ciudad de La Habana, una impresionante muchedumbre lo acompaña. La ofensiva de la derecha continúa diezmando paso a paso, crimen a crimen, las fuerzas de la izquierda. Hermano del pueblo, ella dice: si tengo el arma es para defender tu derecho, si tengo el arma es para defender la única bandera que tienen los cubanos,
Si tengo el arma es para defender las instituciones nacionales y decirle a la nación entera que tiene un soldado armado aquí a su disposición para todo lo que sea defender los derechos, para todo lo que sea defender la libertad, para todo lo que sea defender la justicia y la democracia. Para dirigir esa ofensiva contra el movimiento obrero, Grau designó a un joven discípulo, Carlos Prío Socarrás. 2 años después será presidente. Aquí ensaya un discurso. El segundo turno del PRC en el poder agudizó la crisis republicana. El método de escalar no había cambiado. Seguía siendo la demagogia. Cubanos, la voluntad popular ha decidido que continúe en el mando supremo del Estado la alianza auténtico-republicana. No niego la satisfacción que me produce haber sido escogido para el mando. Prío lleva como programa la inaplazable necesidad de realizar la legislación complementaria de la Constitución del 40. El viejo sueño popular que pareció brillar con luz propia 8 años antes. Eso en el papel. En la práctica. La industria azucarera, la columna vertebral de nuestra economía, depende en la venta de sus productos no del querer cubano, sino de las situaciones especiales, principalmente de nuestros vecinos. Pero para obtener el mercado norteamericano es preciso reunir algunas condiciones que constituyen la garantía del orden. Sí, Prío está dispuesto a lograrlas. Asalta a los sindicatos revolucionarios y nombra por decreto nuevos dirigentes obreros. Con el pretexto de las bandas gangsteriles, crea el GRAS, tropa de choque contra el movimiento popular. El periódico Hoy es asaltado por la policía. La represión está abiertamente a la ofensiva. La Universidad de La Habana, bastión revolucionario desde los tiempos de Julio Antonio Mella, representa nuevamente el agresivo descontento de sus estudiantes ante la crítica situación republicana. Entre ellos, un joven dirigente, el estudiante de Derecho Fidel Castro. Prío anuncia entonces una política de nuevos rumbos que promete reducir la corrupción y realizar, por fin, la famosa legislación complementaria de la Constitución. Todo se reduce a la creación de 3 nuevos organismos, el BANFAIC, el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales y el Tribunal de Cuentas. Ninguno llegó a rendir frutos. Se convirtieron en nuevos negocios del Estado cubano, pero eso sí, se anunciaron con un gran énfasis republicano. Habrá Tribunal de Cuentas porque el presidente de la República, el mismo que le está hablando ahora, no quiere que su reputación esté a la merced de unos cuantos calumniadores de oficio. Y por la limpieza de su nombre, reclamará que la haya. Habrá Tribunal de Cuentas, porque lo que está gobernando desde el Palacio es el pueblo mismo, del cual procedo y al cual espero volver, con toda humildad, pero con la satisfacción del deber cumplido. A 50 años de su fundación, la República, señores, estaba en crisis. Y para esa crisis estructural y profunda, el gobierno ofrecía soluciones como esta. Un pollito para usted y su maíz, por favor. La frustración popular se canaliza entonces a través del apoyo a un nuevo partido político, el ortodoxo. Su líder, Eduardo Chivás, había participado en los sucesos de 1933 como miembro del directorio estudiantil y más tarde formó parte del PRC hasta que rompió con él en 1945 por lo que organizó desde su escuchado espacio radial acusó a senadores y ministros enriquecidos y propuso la consigna política vergüenza contra dinero, llamada a encontrar eco y seguidores, sobre todo entre los sectores estudiantiles. En este fotograma, el joven estudiante de Derecho, Fidel Castro.